El Mahabharat Adi Parva, sección 49. Nuevo relato de la muerte del rey Parikshit. Dijo Shaunak: vuélveme a contar en detalle todo lo que el rey Janamejai o Janamejai le había preguntado a sus ministros acerca de la ascensión de su padre a los cielos. Sauti dijo: oh Brahmin, escucha todo lo que el rey le preguntó a sus ministros y todo lo que éstos le dijeron acerca de la muerte de Parikshit. Janamejai los interrogó: todos ustedes saben lo que abatió a mi padre. ¿Cómo fue que aquel rey famoso se encontró en su momento con la muerte? Tras enterarme en detalle a través de ustedes de los incidentes de la vida de mi padre, ordenaré lo que sea si es para el beneficio del mundo. De lo contrario, no haré nada. Los ministros respondieron: escucha, oh monarca, aquello que has pedido, o sea, un recuento de la vida de tu ilustre padre, y asimismo, ¿cómo fue que aquel rey de reyes dejó este mundo? Tu padre era virtuoso y magnánimo y siempre protegió a su pueblo. Oh, escucha cómo aquel ser de exaltada alma se comportaba en este mundo. Semejante a una personificación de la virtud y la justicia, el monarca, conocedor de la virtud, protegía virtuosamente a las 4 órdenes, cada cual dedicada al cumplimiento de sus deberes prescriptos. De incomparable destreza y bendecido por la fortuna, protegía él a la diosa tierra. No hubo nadie que lo odiara, y tampoco él odiaba a nadie. Semejante a Prajapati Brahma, se hallaba dispuesto equitativamente hacia toda criatura. Oh monarca, los brahmines, los kshatriyas, vaishyas y los shudras, dedicados todos con alegría a la práctica de sus respectivos deberes, eran protegidos por aquel rey. A las viudas y los huérfanos, a los lisiados y los pobres, él los mantenía. De bellas facciones, era para todas las criaturas como un segundo Som. Cuidando de sus súbditos y manteniéndolos contentos, bendecido por la buena fortuna, veraz, de inmensa habilidad, era discípulo de Sharadwat en la ciencia de las armas. Y Govinda, oh Janamejai, quería mucho a tu padre. De gran fama, todos los hombres lo amaban, y nació del vientre de Uttara, cuando la raza de los Kurus se hallaba casi extinguida. Por lo tanto, el poderoso hijo de Abhimanyu fue llamado Parikshit. Bien versado en la interpretación de los tratados sobre los deberes reales, estaba dotado con todas las virtudes, con las pasiones bajo completo control, inteligente, poseedor de una memoria retentiva, practicante de todas las virtudes, conquistador de sus 6 pasiones, de mente poderosa, destacado por encima de todos, perito en la ciencia de la moral y en la ciencia política. Tu padre reinó sobre sus súbditos durante 60 años, y luego murió y fue llorado por todos sus súbditos. Y sucediéndolo, oh primero entre los hombres, tú has adquirido este reino hereditario de los Kurus que data de los últimos 1000 años. Fuiste entronizado cuando todavía eras un niño, y así te hallas protegiendo a toda criatura. Janamejai dijo: en nuestra raza no ha nacido un rey que no haya procurado el bien de sus súbditos, o que no haya sido amado por ellos. Recuerden especialmente la conducta de mis abuelos, siempre ocupados en grandes logros.
¿Cómo fue que mi padre, bendecido por tantas virtudes, se halló con la muerte? Descríbanme todo lo que pasó. Deseo escucharlo de boca de ustedes. Sauti prosiguió. Así requeridos por el monarca, aquellos consejeros siempre solícitos por el bien del rey le contaron todo exactamente como había sucedido. Y dijeron los consejeros: «Oh rey, aquel que era tu padre, aquel protector de toda la tierra, aquel destacado entre todas las personas que obedecen las escrituras, se aficionó a los deportes al aire libre, igual que Pandu, el armipotente, destacado entre todos los que en la batalla portan arcos. Dejó en nuestras manos todos los asuntos de Estado, desde los más triviales hasta los más importantes. Un día, al ir al bosque, hirió a un ciervo de un flechazo y tras haberlo herido lo siguió velozmente a pie hacia la espesura del bosque. Armado con su espada y su carcash. Sin embargo, no pudo dar con el ciervo perdido. A los 60 años, ya anciano, se sintió fatigado y sintió hambre. Vio entonces en la espesura del bosque a un magnánimo rishi. El rishi se hallaba a la sazón, observando un voto de silencio. El rey le preguntó por el ciervo, pero aunque oyó la pregunta, no contestó. Finalmente el rey, ya cansado por el esfuerzo y el hambre, montó en cólera contra aquel rishi que se hallaba sentado inmóvil como un trozo de madera, observando su voto de silencio. En realidad, el rey no sabía que se trataba de un muni practicando voto de silencio. Impulsado por la ira, tu padre lo insultó. Oh excelente ser de la raza de Bharat. El rey, tu padre, levantó del piso una serpiente muerta con la punta de su arco y la colocó sobre los hombros de aquel muni de alma pura. Pero el muni no pronunció palabra alguna, buena ni mala, y no se enojó. Siguió en la misma postura, con la serpiente muerta encima suyo. Sección 50. Sauti prosiguió. Los ministros dijeron: luego, aquel rey de reyes, agotado por el hambre y el esfuerzo, tras haber colocado la serpiente sobre los hombros de aquel muni, regresó a su capital. El muni tenía un hijo nacido de una vaca, cuyo nombre era Shringin. Era alguien muy conocido, dotado de gran habilidad y energía y sumamente colérico. Iba todos los días a lo de su preceptor y tenía la costumbre de adorarlo. Siguiendo sus órdenes, Shringin volvía para su casa cuando se enteró a través de un amigo sobre el insulto que tu padre le había hecho al suyo, y escuchó, oh tigre entre los reyes, que su padre, sin haber cometido falta alguna, soportaba inmóvil como una estatua una serpiente muerta colocada sobre sus hombros. Oh rey, el rishi al que insultó tu padre practicaba severas penitencias ascéticas, destacadísimo entre los munis, controlador de sus pasiones, puro y siempre dedicado a acciones maravillosas. Su alma estaba iluminada por las penitencias ascéticas y sus órganos con sus funciones se hallaban bajo completo control. Sus prácticas y sus palabras eran bellas a la vez. Dotado de contentamiento y carente de avaricia, carecía de cualquier clase de mezquindad y envidia. Era anciano y acostumbraba a observar el voto de silencio, y era el refugio al que toda criatura en pena podía acudir. Tal era el rishi al que insultó tu padre. El hijo de aquel rishi fue quien en su furia maldijo a tu padre. A pesar de sus cortos años, el poderoso ser era crecido en ascético esplendor. Apresuróse a tocar agua y habló como si estuviera ardiendo de energía espiritual y de ira, diciendo estas palabras dirigidas a tu padre. ¡Mira el poder de mi ascetismo! Impulsado por mis palabras, la serpiente Takshak, de poderosa energía y virulenta ponzoña,
en 7 noches a partir de ahora, quemará con su veneno al maldito que ha puesto esa serpiente muerta sobre mi inofensivo padre. Y tras haber dicho esto, se fue a donde se hallaba su padre, y al ver a su padre, le dijo sobre la maldición: el tigre entre rishis envió pues a ver a tu padre a un discípulo suyo llamado Gourmuk, de amables modales y dotado de todas las virtudes, y tras haber descansado un momento, después de su llegada a la corte, le dijo todo al rey repitiendo las palabras de su maestro. Mi hijo, oh rey, te ha maldecido. Takshak te consumirá con su veneno. Por lo tanto, oh rey, ten cuidado. Oh Janamjay, al escuchar aquellas palabras terribles, tu padre tomó toda precaución posible contra la poderosa serpiente Takshak. Y cuando llegó el 7º día, un rishi brahmin, apellidado Kashyap, quiso venir a ver al monarca, pero la serpiente Takshak vio a Kashyap. Y el príncipe de las serpientes le habló a Kashyap sin pérdida de tiempo, diciéndole: ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Y cuál es el asunto que allí te lleva? Kashyap le respondió diciendo: oh Brahmin, voy a ver al rey Parikshit, excelso entre los Kurus. Hoy será consumido por el veneno de la serpiente Takshak. Voy a prisa para curarlo, mejor dicho, para que, protegido por mi persona, la serpiente no pueda morderlo mortalmente. Takshak le respondió diciéndole: ¿por qué procuras revivir al rey que yo voy a morder? Yo soy Takshak. Oh Brahmin, contempla el maravilloso poder de mi veneno. Eres incapaz de revivir a ese monarca después de que yo lo muerda. Tras decir aquello, en ese mismo instante y lugar, Takshak mordió a un señor de los bosques, un bañano, y no bien la serpiente mordió al bañano, el árbol quedó reducido a cenizas. Pero Kashyap lo revivió, oh rey. Por lo tanto, Takshak lo tentó diciéndole: exprésame cuál es tu deseo. Y Kashyap, ante esta exhortación, volvió a hablarle a Takshak diciéndole: voy movido por el deseo de riquezas. Y Takshak, ante estas palabras, volvió a hablar con el magnánimo Kashyap con estas suaves palabras: oh ser sin mancilla, recibe de mi parte más riquezas de las que esperaba recibir de aquel monarca y regresa. Y Kashyap, destacadísimo entre los hombres, así exhortado por la serpiente y recibiendo de ella cuantas riquezas quiso, volvió sobre tus pasos. Y cuando Kashyap se volvió, Takshak se aproximó disfrazado y con el fuego de su ponzoña consumió a tu virtuoso padre, el primero de los reyes que a la sazón se hallaba en su mansión rodeado de toda precaución. Y después, oh tigre entre hombres, tú fuiste instaurado en el trono. Oh excelente monarca, te hemos relatado así todo lo que hemos visto y oído, a pesar de que cruel es el relato. Y tras haberte enterado de todo sobre la desgracia de tu real progenitor y sobre tu insulto al Rishi Utank, decide lo que haya de hacerse. Sauti continuó: el rey Janamjay, aquel castigador de enemigos, le habló entonces a todos sus ministros y les dijo: ¿cuándo fue que se enteraron de lo que había ocurrido con aquel bañano que Takshak redujo a cenizas y que, cosa de maravilla, fue resucitado luego por Kashyap? De seguro mi padre no podría haber sido muerto,
porque Kashyap podría haber neutralizado el veneno con sus mantras. Takshak, esa pésima serpiente de alma pérfida, pensaba para sí que si Kashyap resucitaba al rey tras morderlo, entonces resultaría el hazmerreír del mundo entero por la neutralización de su veneno. De cierto que tras haber pensado eso apaciguó al Brahmin. Sin embargo, yo he pensado un modo de infligirle su castigo. Para eso me gustaría saber qué vieron u oyeron, qué ocurrió en la profunda soledad del bosque, y sea cuáles fueron las palabras de Takshak y las de Kashyap. Tras saberlo, hallaré un método para exterminar a la raza de las serpientes. Los ministros dijeron: escucha, oh monarca, acerca de la persona que nos dijo de primera mano sobre el encuentro en el bosque entre aquel destacado Brahmin y el príncipe de las serpientes. Oh monarca, una determinada persona se había subido a aquel árbol, que tenía secas algunas de sus ramas, con el objeto de cortarlas para usarlas como combustible sacrificial. Ni la serpiente ni el Brahmin lo vieron, y ese hombre, oh rey, fue reducido a cenizas junto con el propio árbol. Y por el poder del Brahmin, oh rey de reyes, fue revivido junto con éste. Aquel hombre, el sirviente de un Brahmin, vino a vernos y nos relató por entero todo lo que había ocurrido entre Takshak y el Brahmin. Así es como te hemos contado, oh rey, todo lo que vimos y oímos, y tras haberlo escuchado, oh tigre entre reyes, ordena lo que haya que hacer. Sauti prosiguió. El rey Janamjay, tras haber escuchado las palabras de sus ministros, fue afectado por una profunda pena y comenzó a llorar. Y el monarca comenzó a retorcerse las manos, y el rey de ojos de loto comenzó a exhalar un largo y ardiente suspiro, derramó lágrimas y gritó en alta voz. E invadido por el dolor y la tristeza, derramando lágrimas copiosas y tocando agua según las reglas, el monarca habló y tras reflexionar unos instantes, como si estuviera aquietando algo en su mente, el enfurecido monarca dijo estas palabras dirigiéndose a todos sus ministros. Acabo de escuchar de ustedes el relato de la ascensión de mi padre a los cielos. Ahora conozcan cuál es mi resolución. Pienso que no ha de perderse tiempo para vengarse de este daño sobre el perverso Takshak que mató a mi padre. Él fue quien quemó a mi padre, haciendo de Shringin una mera causa secundaria. Él hizo regresar a Kashyap por pura malignidad. Si aquel Brahmin hubiera venido, mi padre de seguro habría vivido. ¿Qué hubiera perdido Takshak si el rey hubiera sido revivido por la gracia de Kashyap y las medidas de precaución de sus ministros? Ignorando los efectos de mi furia, evitó que Kashyap, excelente entre los brahmines y a quien él no podía derrotar, llegara hasta mi padre con deseo de revivirlo. Grande es el acto de agresión cometido por el maldito Takshak, que le dio riquezas a aquel Brahmin para que no reviviera al rey. Ahora debo vengarme del enemigo de mi padre, para complacerme y complacer al Rishi Utank y a todos ustedes. Sección 51. Janamjay y el sacrificio de las serpientes. Dijo Sauti. Tras decir aquello el rey Janamjay, los ministros le expresaron su aprobación, y el monarca expresó a continuación su determinación de realizar un sacrificio de las serpientes. Y aquel señor de la tierra, aquel tigre de la raza de Bharat, el hijo de Parikshit, llamó entonces a su sacerdote y a sus Ritviks.
y el experto orador les dirigió estas palabras acerca del logro de su gran misión. He de vengarme del malvado Takshak que mató a mi padre. Díganme qué debo hacer. ¿Conocen alguna acción mediante la cual yo pueda arrojar al fuego ardiente a la serpiente Takshak junto con todos sus parientes? Quiero quemar a ese malvado, así como él quemó antaño a mi padre con el fuego de su ponzoña. El sacerdote principal le respondió: Oh rey, existe un gran sacrificio pensado para ti por los propios dioses. Se lo conoce como el sacrificio de las serpientes y se lee sobre él en los Puranas. Oh rey, solo tú puedes lograrlo y nadie más que tú. Los hombres versados en los Puranas nos han dicho que existe un sacrificio así. Sauti continuó: Ante esas palabras, oh excelente ser, el rey ya dio a Takshak por quemado y arrojó a la boca ardiente de Agni, devorador de la manteca sacrificial. El rey les dijo pues a aquellos brahmines versados en los mantras: He de hacer los preparativos para ese sacrificio, díganme qué causas son necesarias. Y los Ritwiks del rey, oh excelente Brahmin, todos versados en los Vedas y conocedores de los ritos de aquel sacrificio, midieron de acuerdo con las escrituras la tierra de la plataforma sacrificial. Y la plataforma estaba provista de artículos de valor y llena de brahmines, y se hallaba cuajada de cosas y de revestimientos preciosos. Y los Ritwiks se sentaron cómodamente encima de ella, y una vez que la plataforma sacrificial fue construida de acuerdo con las reglas según se deseaba, instalaron al rey en el sacrificio de las serpientes para lograr su cometido. Y antes del comienzo del sacrificio de las serpientes, que estaba por iniciarse, acaeció este incidente muy importante que presagiaba la obstrucción del sacrificio. Pues durante la construcción de la plataforma sacrificial, un constructor profesional de gran inteligencia y perito en el conocimiento de echar los cimientos, de casta Sutta, versado en los Puranas, dijo: El terreno sobre el que se ha elevado la plataforma sacrificial y la hora a la que se realizó la medición indican que este sacrificio no habrá de completarse y que un brahmin será la causa de esto. Al enterarse de eso, el rey ordenó antes de su instalación que sus guardianes no admitieran a nadie sin que él lo supiese. Sección 52. Dijo Sauti: Entonces dio comienzo el sacrificio de las serpientes, de acuerdo con las debidas formas, y los sacerdotes oficiantes del sacrificio, competentes en sus deberes respectivos, de acuerdo con las prescripciones, vestidos con negros ropajes y los ojos enrojecidos por el contacto con el humo, derramaron la manteca clarificada sobre el fuego ardiente, pronunciando los mantras apropiados y haciendo que el corazón de todas las serpientes temblara de pavor. Derramaron la manteca clarificada en la boca de Agni, pronunciando los nombres de las serpientes. Y, enseguida, las serpientes comenzaron a caer dentro del llameante fuego, anonadadas y llamándose penosamente unas a otras, hinchadas, respirando dificultosamente y enroscándose unas sobre otras con colas y cabezas. Venían en grandes números y se precipitaban al fuego. Las blancas, las negras, las azules, las ancianas y las jóvenes, todas por igual caían a las llamas, lanzando diversos gritos.
las que medían un krosh, las que medían un yodjan y las que medían un gokarn, caían de continuo con gran violencia en aquel fuego primero entre todos. Y por cientos, por miles y por decenas de miles, las serpientes perecieron en aquella ocasión, privadas de todo control sobre sus miembros. Y entre las que perecieron había algunas que eran como caballos, otras como trompas de elefantes, y otras de cuerpos enormes y fuertes como elefantes enloquecidos, de diversos colores y virulenta ponzoña, terribles y semejantes a masas dotadas de férreas púas, de enorme fuerza, prestas siempre a morder, las serpientes afligidas por la maldición de su madre caían y caían al fuego. Sección 53. Shaunak inquirió: ¿qué grandes rishis se desempeñaron como Ritwiks en el sacrificio de las serpientes del gran sabio rey Janamjai, del linaje de los Pándavas? ¿Quiénes fueron los Sadasyas en aquel terrible sacrificio, tan pavoroso para las serpientes y que en ellas generó tanto dolor? A ti te toca describirme todo eso detalladamente para que podamos saber, oh hijo de Suta, quiénes se hallaban al tanto de los rituales del sacrificio de las serpientes. Sauti respondió: te recitaré los nombres de aquellos sabios seres que fueron los Ritwiks y Sadasyas del monarca. El Brahmin Chanda Bhargava fue el Hotri de aquel sacrificio. Era de gran reputación y había nacido en la raza de Chyavan, y era el más destacado entre los que están al tanto de los Vedas. El anciano y docto Brahmin Kautsa fue el Udgatri, el recitador de los himnos védicos. Jaimini fue el Brahmin. Y Saringarva y Pingala los Adwarius. Vyasa junto con su hijo y sus discípulos, y Uddalak, Brahmatak, Swetaketu, Pingal, Asita, Devala, Narada, Parat, Atrey, Kunda Yatar, el Brahmin Kalagat, Vatsya, el anciano Yutrashavas, siempre ocupado en rosarios y en el estudio de los Vedas, Koal, Deva Sharman, Mudgalya, Samasourab y otros muchos brahmines que habían aprendido los Vedas fueron los Sadasyas en aquel sacrificio del hijo del rey, del hijo de Parikshit. Cuando los Ritwiks de aquel sacrificio de las serpientes comenzaron a derramar la manteca clarificada sobre el fuego, comenzaron a caer en él serpientes terribles, amedrantadoras de toda criatura, y la grasa y las médulas de las serpientes que así caían en el fuego comenzaron a derramarse en torrentes. Y la atmósfera se llenó de un olor insufrible debido a la incesante quemazón de serpientes. E incesantes eran también los gritos de las serpientes que caían al fuego y las que se hallaban en el aire a punto de caer en él. Mientras tanto, Takshak, príncipe de las serpientes, no bien oyó que el rey Janamjai se hallaba determinado al sacrificio, se dirigió al palacio de Purandar, Indra. Y aquella principal serpiente, tras haber relatado todo lo que había sucedido, buscó aterrado la protección de Indra, después de haber reconocido su falta. E Indra, complacido, le dijo: «Oh príncipe de las serpientes, oh Takshak, aquí no has de temer por el sacrificio de las serpientes. Yo he apaciguado al abuelo por ti, por lo tanto no temas, que ese temor de tu corazón se disipe». Sauti prosiguió: así animado por aquella excelente serpiente comenzó a habitar feliz y alegre en la morada de Indra.
Pero Vasuki, al ver que las serpientes caían sin cesar al fuego y que su familia había quedado reducida a unos pocos, se entristeció sobremanera. Y el rey de las serpientes se hallaba afligido por el dolor, y su corazón se hallaba a punto de romperse. Y mandando buscar a su hermana, le habló diciendo: ¡Oh, ser adorable! Mis miembros arden y ya no veo los puntos cardinales. Estoy por caer inconsciente. Mi mente vacila, mi vista decae y mi corazón está por romperse. Desmayado como me encuentro, puedo caer hoy a ese fuego devorador. Este sacrificio del hijo del rey Parikshit es para exterminio de nuestra raza. Es evidente que yo también he de ir a la morada del rey de los muertos. Ha llegado la hora, oh hermana mía, en razón de la cual yo te otorgué a Sharat-Karu para protegernos a nosotros y a nuestros parientes. Oh excelente entre las mujeres de la raza de las serpientes, Astik ha de ponerle fin al sacrificio que se halla en marcha. El abuelo me lo dijo hace tiempo. Por lo tanto, oh hija, solicítale a tu amado hijo que se halla plenamente al tanto de los Vedas y a quien hasta los ancianos respetan, protección para mí y para aquellos que de mí dependen. Sección 54. Dijo Sauti: entonces la dama serpiente Sharat-Karu llamó a su propio hijo, Astik, y le dijo las siguientes palabras de acuerdo a las directivas de Vasuki, rey de las serpientes. Oh hijo, ha llegado la hora para que se cumpla el objeto por el que fui concedida a tu padre por mi hermano. Por lo tanto, haz aquello que es preciso hacer. Astik le preguntó: ¿por qué, madre, te concedió mi tío a mi padre? Dime toda la verdad, de modo que tras oírla yo pueda hacer lo apropiado. Entonces Sharat-Karu, la hermana del rey de las serpientes, personalmente imperturbada por el sufrimiento general y siempre deseosa del bienestar de sus parientes, le dijo: Oh hijo mío, se dice que Kadru es la madre de todas las serpientes. Ahora entérate de por qué maldijo airadamente a sus hijos. Dirigiéndose a las serpientes, les dijo: por haberse negado a representar falsamente a Uchaishravas, el príncipe de los caballos, para lograr la esclavitud de Vinat, según lo apostado, por eso mismo, aquel cuyo auriga es Vayu, les quemará a todos ustedes en el sacrificio de Janam-Jai. Y tras perecer en ese sacrificio, irán a las regiones de los espíritus irredentos. El abuelo de los mundos se pronunció cuando ella decía aquella maldición, diciendo: que así sea, y así aprobó sus dichos. Al haber escuchado aquella maldición y las subsiguientes palabras del abuelo, Vasuki buscó la protección de los dioses. Oh hijo, en la ocasión en que se hizo la batida del océano en pos del Amrit, y los dioses, cumplido su objetivo, puesto que habían obtenido el excelente Amrit, con Vasuki a la cabeza, se aproximaron al abuelo. Y todos los dioses, junto con el rey Vasuki, procuraron inclinar a aquel que nació del loto
a que fuera propicio, de modo que pudiera volverse ineficaz la maldición. Y los dioses dijeron: «Oh Señor, Vasuki, el rey de las serpientes, sufre por causa de sus parientes. ¿De qué modo puede volverse inefectiva la maldición de su madre?» Brahma replicó entonces diciéndoles: «Sharatkaru tomará para sí una esposa llamada Sharatkaru. El Brahmin que nacerá de ella aliviará a las serpientes». Vasuki, el mejor entre las serpientes, al oír aquellas palabras me entregó a tu magnánimo padre, oh ser de divino aspecto, algún tiempo antes del comienzo del sacrificio. Y tú has nacido de mí a través de ese matrimonio. Ha llegado la hora. A ti te compete protegernos de este peligro. A ti te compete proteger a mi hermano y a mí misma de ese fuego, para que el objeto por el que fui entregada a tu sabio padre, o sea, nuestra salvación, no quede sin lograrse. ¿Qué piensas tú, hijo mío? Sauti prosiguió. Ante aquellas palabras, Astik le dijo a su madre: «Sí, lo haré». Y luego se presentó ante el afligido Vasuki, y como si le infundiese vida a su persona le dijo: «Oh Vasuki, excelente entre las serpientes, gran ser, en verdad te digo que he de aliviarte de esa maldición. Tranquilízate, oh serpiente, ya no hay nada que temer. Lucharé forzadamente para que ocurra lo mejor. Nadie ha dicho jamás que mis palabras hayan resultado falsas, ni siquiera en broma. Por lo tanto, en ocasiones serias como esta, no necesito agregar nada. Oh tío, hoy, tras ir allá, he de gratificar al monarca Janamjay, instalado en el sacrificio, con palabras entretejidas con bendiciones, de manera que el sacrificio pueda detenerse. Oh ser excelente, oh ser sapientísimo, oh rey de las serpientes, cree todo lo que te he dicho, créeme, mi determinación jamás podrá quedar sin cumplirse». Y Vasuki le dijo pues: «Oh Astik, mi cabeza vacila y mi corazón se desgarra. No puedo distinguir los puntos cardinales, afligido como estoy por la maldición maternal». Y Astik le dijo: «A ti, la mejor de las serpientes, no le cuadra seguir sufriendo. Yo he de disipar tu temor al fuego ardoroso. Yo he de extinguir a este castigo terrible, capaz de quemar, igual que el fuego del fin del yug. Así que no sigas alimentando ya más tu temor». Sauti prosiguió. Entonces Astik, aquel excelente entre los brahmines, apaciguando el terrible temor del corazón de Vasuki y haciéndose cargo del mismo personalmente, se dirigió velozmente, para alivio del rey de las serpientes, al sacrificio de Janamjay, bendecido con todo mérito, y tras haber llegado allá, Astik contempló el excelente escenario sacrificial, con numerosos sadasyas sobre él, cuyo esplendor era semejante al del sol o el de Agni. Pero los guardianes le negaron la entrada a aquel óptimo entre los brahmines, y el poderoso asceta los gratificó en su deseo de entrar al escenario sacrificial. Y aquel excelente brahmin, ese destacadísimo entre los hombres virtuosos, tras haber entrado al excelente escenario sacrificial, comenzó a adorar al rey de infinitas conquistas, a los Ritwiks, a los Sadasyas y al mismo
fuego sagrado. Sección 55. Dijo Astik: Som y Varun y Prajapati realizaron antaño sacrificios en Prayag. Pero tu sacrificio, oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, no es inferior a ninguno de aquellos. Que todos los que amamos sean bendecidos. Shakra realizó 100 sacrificios, pero este sacrificio tuyo, oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, es plenamente igual a 10.000 sacrificios de Shakra. Que todos los que amamos sean bendecidos, semejante al sacrificio de Yam, al de Harimed o al del rey Rantidev, es tu sacrificio. Oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, que todos los que amamos sean bendecidos, como el sacrificio de Maya, el del rey Sasabindu o el del rey Vaishravan, es este sacrificio tuyo. Oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, que todos los que amamos sean bendecidos, como el sacrificio de Nriga, el de Ajamid y el del hijo de Dasharat, es este tu sacrificio, oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit. Que todos los que amamos sean bendecidos, semejante al sacrificio del rey Yudhishthir, hijo de un dios y perteneciente a la casa de Ajamid, famoso incluso en el cielo, es este sacrificio tuyo. Oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, que todos los que amamos sean bendecidos. Como el sacrificio de Krishna Dwaipayan, el hijo de Satyavati, en el que él mismo ofició de sacerdote principal. Es este sacrificio tuyo, oh eminente ser de la raza de Bharat, oh hijo de Parikshit, que todos los que amamos sean bendecidos. Estos ritviks y sadasyas que aquí se dedican a realizar tu sacrificio, semejante a aquel del matador de Vritra, son de esplendor igual al del sol, ya nada les queda por saber, y los regalos que se les concedan se vuelven inagotables en mérito. Es mi convicción que no hay Ritvik en todos los mundos que iguale a tu Ritvik Dwaipayan. Sus discípulos, tras devenir Ritviks competentes en sus tareas, transitan por la tierra. El magnánimo portador de la libación, o sea Agni, llamado también Vivavasu o Chitravanu, que tiene al oro como simiente vital, y cuyo sendero está marcado por el negro humo, ardoroso en llamas inclinadas hacia la derecha, porta estas libaciones tuyas de clarificada manteca hacia los dioses. En este mundo de los hombres no hay otro monarca igual a ti en cuanto a protección de sus súbditos. Me complace tu abstinencia. En verdad, o tú eres Varun, o eres Yam, el dios de la justicia. Semejante al mismo Shakra, con su rayo en la mano, eres el protector de todas las criaturas de este mundo. En esta tierra no existe hombre tan grande como tú, y no hay monarca que sea tu igual en sacrificios. Eres como Katwang, Nabad y Dilip. Por tu destreza eres como Yayati y Mandhatri. Por tu esplendor igual al sol, y por tus excelentes votos, oh monarca, eres como Bhishma. Semejante a Valmiki, tu energía es oculta. Como Vashisht, has controlado tu ira. Como el de Indra, es tu señorío. Tu esplendor asimismo deslumbra como el de Narayan. Como Yam, eres versado en la administración de justicia. Como Krishna, estás adornado por todas las virtudes. Eres morada de la buena suerte que pertenece a los Vasus. Eres también el refugio de los sacrificios. En fortaleza eres el igual a Dambodbhav. Como Ram, el hijo de Jamadagni, eres perito en las escrituras y en las armas. En energía eres igual a Aurv y a Trita. Con tus miradas inspiras el terror como Bhagirath. Dijo Sauti:
Tras haber adorado a todos ellos, Astik los gratificó a todos, al rey, a los Sadasyas y a los Ritwiks, y al fuego sacrificial. Y el rey Janamjai, tras observar los signos y las indicaciones que se manifestaron por todos lados, se dirigió a ellos de la siguiente manera. Continuará.